Días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Ya estamos aquí un día más para compartir la buena nueva de salvación con usted en su hogar y con su familia. Gloria a Jesucristo. Que Dios bendiga a todos los hermanos de todo el mundo, que Dios bendiga a los hermanos del Medio Oriente, del Asia, de Europa, América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe. Que Dios bendiga a todos los hermanos de todo el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios bendiga el mundo entero y que Dios me bendiga a mí también en esta mañana. Gloria a Jesucristo. Bueno, el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que bendecir. Y por eso es que yo bendigo el mundo entero, yo bendigo a Asia, a Europa, al Medio Oriente, América del Norte, América del Sur, América Central, y que Dios me bendiga a mí también. Porque el Señor dijo, bendecí y no maldigáis, gloria a Dios. Entonces estoy bendiciendo yo. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga a todos los hermanos del WhatsApp, que Dios bendiga a todos los hermanos del Facebook, que Dios bendiga a los hermanos de YouTube. Que la paz y el amor del Señor, Dios Todopoderoso, se derrame en sus corazones y en el mío también. Bueno, vamos a comer el pan espiritual en esta mañana, mis queridos hermanos, porque todos los días es diferente el pan que debemos de comer. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 15 al 17, nos enseña el Espíritu Santo de Dios. Versículo 15, versículo 17. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Y también vamos a leer 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 también. Gloria al nombre de Dios. Primero vamos a leer Juan capítulo 2 del 15 al 17. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6. Versículo 14. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 7, versículo 1 también. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien. Aquí encontramos el tema de este mensaje. Vamos a poner nuestra separación del mundo. Nuestra separación del mundo. Todos nosotros los creyentes, que ahorita alabamos y bendecimos el nombre del Señor, más antes, en el tiempo pasado, andábamos haciendo lo malo. El Señor nos rescató de ese lodo cenagoso y nos trajo a su luz admirable. Entonces el Señor nos separó el Señor de ese lado cenagoso que andábamos más antes, nos trajo al reino de su amado Hijo. Ahora, lo que el diablo diga o hable de usted no preste atención a la voz de Satanás. Siempre tiene que prestar atención a la voz del Señor, porque nosotros somos nueva criatura. Ahora sí, ya no somos del mundo. Estamos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo. Somos del reino celestial.
El diablo siempre estará tratando de señalarte con el dedo acusador. El diablo siempre estará acusándote. El diablo siempre estará hablando mal de ti. Pero usted no preste atención a la voz de Satanás, porque si usted presta atención a la voz de Satanás, usted va a ser un derrotado. Entonces nosotros siempre tenemos que estar escuchando a la voz del Señor Dios Todopoderoso, que puede salvar nuestras almas de la muerte y del lago de fuego y azufre. A Él es que nosotros ahora le pertenecemos. Entonces el diablo anda furioso con nosotros porque el diablo lo ha perdido a usted, y ya usted ya no es esclavo de Satanás, ahora usted es esclavo del Señor Jesucristo. Y por eso es que el diablo tomará todos los medios por hacerte la guerra. Estará calumniándote, te estará deshonrando, estará hablando mal de ti. Así el diablo siempre estará haciendo su trabajo para ver si realmente te enfría o no. Esa es la obra de Satanás. Pero nosotros ya no somos de este mundo, mis queridos hermanos. Por más que el diablo, mi hermano, esté hablando cosas que no son verdades, usted siempre tiene que estar oyendo la voz del Señor, firme en el camino del Señor. Encontramos claramente que el Hijo de Dios, para ser un triunfador, tiene que oír la palabra del Señor. Entonces, para ser un triunfador tenemos que orar al Señor, orar muy de mañana. Al rato que nosotros nos despertamos, entonces oramos al Señor para no caer en la tentación del Satanás. Porque el Satanás te estará tentando cada vez y cuando. Pero si nosotros estamos fieles con el Señor, oramos al Señor, no vamos a caer fácilmente en la mano del Satanás. Porque nuestra pelea, mi querido hermano, nuestra pelea es con el diablo, no es con el hombre. La pelea de nosotros es con el diablo. El diablo siempre estará tratando de amenazarte, te dirá te voy a matar, te voy a quitar la vida, te voy a atracar tu puñete. Esa es la hora de Satanás, mi querido hermano. Esa es la hora del diablo. El diablo siempre trata de humillar al Hijo de Dios, pero no puede, mi querido. Nunca va a poder con el Hijo de Dios, porque el que está con nosotros es nuestro amado Señor Jesucristo. Mayor es el que está por nosotros que el que está en el mundo. Entonces siempre estará el Señor al lado nuestro peleando la buena batalla de la fe. Nosotros no hacemos nada. El que se encarga es el Señor, hermano. El Señor es el que se encarga de reprender a ese Satanás. De reprender a todas las personas que se llenan la boca de hablar cosas infladas, cosas que no son verdades, cosas que son puras mentiras, realmente deshonrando al Hijo de Dios, mi hermano. Esa es la hora de Satanás. Entonces, como dice un dicho, el que nada teme, nada debe. Entonces, el Hijo de Dios, mi hermano, debe de temer a los hijos del diablo. Los hijos del diablo siempre estarán tratando de amenazar, de decir tantas cosas, utilizados por el mismo Satanás. Pero si no se arrepienten, mis queridos amigos y amigas que me escucha usted, le espera el lago de fuego y azufre, mi querido hermano. Entonces, ese es el destino donde van a ir los incrédulos que rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como hijos de Dios hemos sido rescatados del mundo y hemos nosotros, de ese mundo cenagoso que vivíamos antes, que andábamos haciendo lo malo, ahora el Señor, mi hermano, nos trajo a su luz admirable. Ahora nosotros, mi hermano, pertenecemos al reino celestial, al reino de su amado Hijo, al Señor Jesucristo. A Él le pertenecemos nosotros. A nadie más, no le pertenecemos ya al Satanás. Entonces nosotros, como ya somos del Señor, mi hermano, debemos de andar en vida nueva. Entonces, por eso es lo que el Señor aquí nos enseña en el versículo 14 de 2 Corintios, capítulo 6. Nos habla claramente, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya. Nosotros ya no podemos andar juntos con los incrédulos, mi querido hermano. Ya no podemos andar juntos con ellos. Tenemos que nosotros apartarnos de esa clase de personas. Ya no podemos estar con ellos. Lamentablemente no podemos. Ya nosotros somos nueva criatura. ¿Cómo va a ser posible que usted, siendo luz, que usted practica la justicia, va a andar con el incrédulo que practica la injusticia? No puede haber comunión.
Entonces no puede estar usted con esa clase de personas, usted tiene que apartarse de esa persona. No importa lo que ellos digan, lo que ellos hablen, usted no preste atención a lo que ellos dicen, porque eso es pura mentira. Entonces usted tiene que siempre prestar atención a la voz de Dios, la voz del Señor, la que realmente a nosotros nos puede salvar de la condenación, de la muerte y del lago de fuego y azufre. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a quién, a la voz del Señor. Entonces usted realmente siempre el diablo estará tratando de desacreditarlo, que se dice bajarle a usted la moral, que se dice apagarle la fe que usted tiene en el Señor. Esa es la obra de Satanás, mi hermano. Esa es la obra del diablo. El diablo vino a matar, hurtar y a destruir. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo está tratando ahorita de destruirlo a usted. Está tratando, hermano, de amenazarle, decirle que te voy a matar, te voy a pegar. Ya ese diablo ya lo he escuchado, ya tiempo he escuchado esa voz de Satanás, pero que el Señor te reprenda, diablo. Entonces nosotros, hermanos, como estamos con el Señor, el que pelea por nosotros es el Señor Jesucristo. Él es el que pelea por nosotros. Nosotros no hacemos nada. Nosotros estamos tranquilos en nuestra casa, alabamos a Dios, mi hermano, bendecimos el nombre del Señor. Y el que se encarga de estar en la pelea, mi hermano, es el Señor. El Señor se encarga, mi hermano. El Señor se encarga de todas esas clases de personas, hermano, utilizados por el mismo diablo, de darle su merecido, hermano. Porque su propia maldad caerá sobre ellos mismos. Ya, así dice el Señor, hermano. La propia maldad. Si usted piensa mal del prójimo, esa maldad le cae a usted mismo, mi querido hermano. Y amigo que me escucha. Por eso es que nosotros, hermanos, ya no somos de este mundo, ya nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo, pertenecemos a la patria celestial. Por eso es que nosotros ya no podemos andar con nuestros viejos amigos. ¿Cuáles eran nuestros viejos amigos? Los que andábamos en el mundo más antes, andábamos haciendo lo malo, andábamos en los chongos, andábamos tomando cerveza, haciendo estupideces ya, que éramos enemigos de Dios. Entonces, toda esa clase de amigos que nosotros teníamos, ya esa clase de amigos quedan a un lado. Ya no podemos andar con ellos. Ya no podemos andar con ellos. Lamentablemente no podemos porque ellos son tinieblas, nosotros somos luz. Ya tenemos que estar aparte. ¿Ya? Entonces, de saludarlo, claro, usted va a saludar que fue mi pana, nada más, nos vemos, eso es todo. No podemos andar juntos. Ya, entonces no puede andar junto la luz con las tinieblas, no puede andar junto la justicia con la injusticia, no puede andar junto el incrédulo con el creyente, no puede andar junto mi querido hermano, porque no va a haber esa comunión, no va a haber que se dice, esa igualdad, porque usted realmente practica la justicia, el incrédulo practica la injusticia, entonces no va a haber, mi hermano, esa comunión. Aunque muchos hermanos siguen, mi hermano, mis queridos hermanos que me escuchan, hay muchos cristianos que todavía están en el mundo porque se involucran en las cosas del mundo, se involucran con esos viejos amigos que realmente los lleva a la perdición. Nosotros, como hemos conocido las cosas de Dios, ya no podemos andar con ellos. Lamentablemente, no podemos andar con ellos. Entonces, el Señor nos manda a nosotros, limpiémonos de toda contaminación, dice, tanto de carne y de espíritu. Entonces, tenemos que limpiarnos nosotros, hermanos, porque nosotros nos contaminamos muchas veces, nos contaminamos. Este cuerpo de carne se contamina, mi hermano. Entonces, tenemos que limpiarnos con la sangre de Cristo Jesús, perfeccionándonos, ¿dónde? Perfeccionándonos en la obra del Señor, mi hermano. Hay que perfeccionarnos cada día más y más en el temor de Dios y en la santidad. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, ya. Entonces, mis queridos hermanos, por eso fue que Jesús se enojó con los fariseos porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, mi hermano. Entonces el Señor se enojó claramente con ellos porque habían convertido la casa de Dios en un mercado. Vendían ahí palomas, vendían bueyes, mi hermano, vendían comida. Entonces a Dios no le agradó eso. Como hay muchas congregaciones, hermano, hay muchas congregaciones que venden comida, mi hermano, en la propia congregación. Entonces, la congregación es un lugar donde uno va a escuchar la palabra de Dios o es un lugar donde uno va a orar a Dios. Ese es un lugar, mi hermano, la congregación, hermano, un lugar donde todos los hermanos se reúnen.
Entonces aquí el Señor Jesús se enoja con los fariseos porque el templo del Señor, que más antes era el templo de Salomón, ese era el templo de Dios, lo habían convertido en una cuevas de ladrones, mi hermano. Habían convertido el templo del Señor en mercadería. Vendían palomas, vendían huellas. Entonces el Señor se enojó rotundamente. No le gustó al Señor ver que la casa de nuestro Padre Celestial la habían convertido en fuente de ganancia. Entonces el Señor hizo un juete, hermano, le trancó juete a toda esa gente, hermano, los echó fuera. Los echó fuera del templo y le dijo al Señor, mi casa es casa de oración, será llamada. Y ustedes, le dijo el Señor, la han convertido en cueva de ladrones, mi hermano. Ve. Ese era un lugar, mi hermano, donde había la extorsión, mi hermano, donde la gente le robaba al pueblo, mi hermano. Era una estafa, pero tremenda. Por eso el Señor se enoja, mi hermano. Se enojó duramente con esta gente, hermano, que la casa de Dios, mi hermano, la habían convertido en fuente de ganancia. Así hay bastante, hermano, hoy en día, bastantes congregaciones donde venden comida, venden ropa, venden zapatos, hermano. Han convertido el lugar donde uno va, el lugar donde va el creyente, en fuente de ganancia han convertido, hermano, hoy en día. Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor tenga misericordia de esas congregaciones. Bueno, nosotros aquí estamos alabando al Señor, mis queridos hermanos, alabando a Dios, alabando al Señor. El resto, mi hermano, el Señor se encargará de juzgar al hombre según sean sus obras. Nosotros somos juzgados según sean nuestras obras, mi hermano. Cada uno de nosotros, mi hermano, dará cuenta al Señor. Si usted hizo lo malo, va a dar cuenta al Señor por todas las cosas malas que ha hecho. Si usted hizo lo bueno, se va con el Señor al reino de los cielos, mi hermano. Entonces aquí encontramos, hermano, aquí en vida muchas veces somos castigados por parte del Señor, en vida, mi hermano. Entonces somos castigados, hermano, ¿por qué? Porque andamos haciendo malas obras, lo que a Dios no le agrada. Entonces el hombre anda haciendo cosas malas, entonces recibe el castigo del Señor. Entonces Dios tiene que castigar a su creación para ver si así hace conciencia y se arrepiente de todas sus maldades y de todas sus iniquidades. Ya. Entonces los juicios de Dios, mi hermano, no es solamente para el malo. Los juicios de Dios es para todos, mis hermanos, para todas aquellas personas que andan haciendo lo malo ante los ojos del Señor, mi hermano. Entonces ahí está, mi hermano, ahí encontramos, mi hermano, esa enfermedad llamada el COVID, hermano, que está matando al mundo entero, mi hermano. Esa enfermedad no respeta sociedad, mi hermano. Al que le cayó y hasta ahí llegó esa persona. Entonces, hay mucha gente que dice, no, ya me sané del COVID. Eso es mentira, usted todavía tiene ese COVID en su cuerpo, ahí lo tiene, hermano, está calmado nomás, pero esa enfermedad la tiene usted en su cuerpo, hermano. Ya. Usted solamente es un calmante, nomás que usted se ha calmado un rato. Pero después de otro tiempo, vuelta evoluciona eso, nuevamente empieza con los traumas. Seguimos adelante, mi querido hermano. Entonces estamos hablando de nuestra separación del mundo. Entonces nosotros, el Señor, mi hermano, nos ha separado del mundo cenagoso en que vivíamos más antes, mi querido hermano que me escucha. Ahora nosotros le servimos al Señor Jesucristo. La gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo. Nosotros somos nuevas criaturas. Algunos que no me conocen, mis queridos hermanos y hermanas de WhatsApp, del Facebook, de acá de YouTube. Yo en el camino del Señor ya tengo 26 años sirviéndole al Señor. 26 años sirviéndole al Señor Dios Todopoderoso. A los 23 años de edad yo me convertí a Cristo Jesús. Y antes de los 23 años a mí me gustaba escuchar la palabra del Señor cuando tenía la edad de 7 años. Yo lo escuchaba a los hermanos que predicaban la palabra, me regalaban a mí folletos. Sí me gustaban a mí las cosas del Señor. Pero todos esos lazos de hasta los 23 años, entonces uno siempre anda haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces andábamos haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Andábamos en los burdeles, andábamos por ahí en la borrachera, ya. Como toda persona incrédula que más antes hacía. Pero a mí siempre me ha gustado las cosas de Dios. Yo me convertí al Señor, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Yo me convertí al Señor porque a mí me dio una enfermedad venérea me cayó a mí. Yo casi me muero con esa enfermedad, mi hermano. El Señor Dios Todopoderoso me azotó duramente en esos tiempos cuando yo era incrédulo,
cuando yo era incrédulo. Ahí me azotó el Señor, mi hermano. Me azotó con una enfermedad venérea que todavía me acuerdo que el doctor Manuel Vera, que todavía vive ese doctor, me dijo a mí que ya no tenía remedio, que yo ya me iba a morir con esa enfermedad. Entonces, bueno, yo dije entre mí, me voy a convertir al Señor. Entonces, ya ahí es donde le abrí la puerta del corazón al Señor, me convierto a Cristo Jesús. Ya me convertí al Señor, mi hermano, después que salí del cuartel, porque yo me fui al cuartel, mi querido hermano. Yo me fui al cuartel, terminé mi servicio militar en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ahí terminé mi servicio militar, mi hermano. En esos tiempos, hermano, después se formó la guerra, mi hermano, en el cual yo me fui a presentar para la guerra, pero bueno, gracias a Dios vino la paz sobre este país. Muchos de mis amigos que tuvimos en el servicio militar murieron, otros amigos también fallecieron en la guerra. Pero ahí también, ya a mí también casi yo también me muero porque me dio esa enfermedad. También casi me muero también. Pero sino que yo fui inteligente, muy inteligente, busqué al Señor, mi hermano. Busqué el rostro del Señor, mi hermano, me arrepentí. Y el Señor me curó, me sanó y hasta el día de hoy estoy vivo gracias a la misericordia del Señor Jesucristo. Ese es un pequeño testimonio nomás que le doy, mis queridos hermanos, amigos que me escuchan. Un pequeño testimonio donde uno realmente, si uno tiene fe, mi hermano, uno le pone la fe en el Señor, Dios lo sana a uno. Dios hace milagros. Dios hace muchos milagros. Hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo milagros en mi vida. ¿Ya? Yo no dudo y nunca dudaré de los milagros del Señor, sino que el poder del Señor, hermano, los milagros de Dios siempre va a actuar conforme a nuestra fe, conforme a nuestra fe. Si nosotros tenemos fe en el Señor hecho está, dice el Señor. Entonces el Señor hace el milagro. Pero Dios siempre quiere un arrepentimiento sincero. Dios siempre está buscando un arrepentimiento sincero en la persona. Dios quiere que el hombre se arrepienta de todo corazón, no a la mitad, sino todo. Ya, entonces, eso es, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Y de ese entonces, hermano, yo le sirvo al Señor Jesucristo de Nazaret, mi hermano. Yo le sirvo al Señor, mi hermano. Para mí, del día que me convertí al Señor, para mí ha sido pura guerra, pura batalla. No es fácil el camino del Señor. Mucha gente dice, ya me convierto al Señor, es fácil. No, mi querido amigo. De allí recién empieza usted la guerra, mi hermano, las batallas, hermano. Recién empieza allí, hermano. Las aflicciones, hermano. Hay mucha gente que dice, voy a convertir al Señor, ya se me van a acabar los problemas. No, Señor, los problemas no se le acaban. Son peores, vienen más los problemas. Vienen más los problemas porque lamentablemente el diablo, mi hermano, le estará haciendo la guerra a usted, donde quiera. Los problemas son peores. Por eso dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, hermano. ¿Cómo podemos, mi hermano, nosotros lograr la batalla, lograr las guerras, hermano? En la oración. Ahí está el triunfo, hermano. Entonces, cuando venga el diablo, mi hermano, el diablo viene con furia. Usted, hermano, el diablo siempre lo va a encontrar a usted orando, hermano. Va a estar orando, va a estar leyendo la Biblia, va a estar ayunando, hermano. Ese es el triunfo del cristiano, hermano, la oración. Uno tenemos que orar, hermano. Hay que orar muy de mañanita, hermano. Al rato que usted se despierta, hermano, doble la rodilla, ore al Señor, hermano. Ore a Dios, porque esa es el arma poderosa que tenemos nosotros, la oración, hermano. La oración, haga lo bueno, hermano, y apártase de todas cosas malas, hermano. No esté escuchando la voz de Satanás, porque la voz del diablo, hermano, tratará siempre de usted que se dice de apagar esa luz que tiene en su corazón, hermano. El diablo siempre estará andando en el chisme, en la calumnia, en la deshonra, en las amenazas. Esa es la obra de Satanás, hermano. Usted no le haga caso a ese diablo perdedor, hermano. Porque si esa persona, hermano, no se arrepienten, el hacha está lista a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por eso dijo el Señor en su palabra, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Entonces nosotros no debemos de temer a ningún diablo
perdedor. Nosotros no debemos de tener miedo, porque si nosotros partimos de este mundo, nos vamos con el Señor al reino de los cielos. Ya. Entonces ahí encontramos claramente, mi hermano, que nosotros hemos sido separados del mundo cenagoso, de ese mundo que está realmente contaminado hoy en día. El mundo está contaminado, está perdido, mi hermano. Está más perdido que Barrabás ahorita el mundo, mi hermano. Pero gracias a Dios, mi hermano, que el Señor Dios de Israel nos rescató de ese mundo, hermano. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Ahora le servimos al Señor de todo corazón, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Ya. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes que son de allá de Quito, mi hermano, yo tengo allá en Quito, tengo a todos los hermanos que lo extraño mucho, lo amo mucho a cada uno de ustedes, mis hermanos de Quito, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que sigan adelante en el camino del Señor, hermanos, predicando allí en la Plaza Grande, hermanos, que más antes predicábamos en los aires libres allá en Quito. Un abrazo a la distancia, hermano. Le deseo a cada uno de ustedes allá, de aquí de Ventana a Quito. Que Dios le bendiga grandemente a ustedes, mis hermanos y hermanas de Quito. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan de todo el mundo, nosotros hemos sido separados, hermano, del mundo, hermano. Hemos sido separados del mundo, hermano. De ese mundo que más antes nosotros pertenecíamos, más antes que nosotros andábamos, mi hermano, haciendo esas cosas que a Dios no le agradaba, hermano. ¿Ah? Entonces ahora, mi hermano, nosotros, hermano, pertenecemos al reino celestial, hermano, pertenecemos a la luz, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Por eso es que yo le digo, el secreto está que usted permanezca en los caminos del Señor, hermano. Ese es el secreto. No importa, hermano, si usted cayó en el pecado, hermano, Dios lo levanta nuevamente, hermano. Dios lo levanta, Dios vuelta, lo limpia, lo purifica y nuevamente el Señor lo llena de poder para que usted siga anunciando la buena nueva salvación. Entonces usted, hermano, no se compleje, no se vaya al mundo nuevamente, hermano. Pídale perdón al Señor, hermano. Nosotros somos flacos. Nosotros caemos en cualquier momento, vamos a caer. No somos perfectos. Nosotros recién nos vamos a perfeccionar cuando estemos en el reino de los cielos. Allí recién nos vamos a perfeccionar. Por eso fue que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para interceder delante de nuestro Dios el Padre con su propia sangre allá en los lugares celestiales, en el lugar santísimo. Allá está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, por nuestros pecados, mi querido hermano y hermana que me escucha. El Señor de los ejércitos es el que intercede ante el Padre. Por eso es que yo le digo, usted no se aparta del Señor. Si cayó, mi hermano, vuélvase a levantar. Porque el Señor lo dice en Santiago, y aún así aborreciendo la ropa contaminada de su carne, hermano. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener misericordia de esos hermanos que están caídos en delitos y en pecados. Que Dios tenga misericordia de todos los hermanos que se apartaron del Señor, que ahora, hermanos, están perdidos en el mundo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ya. Entonces nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que poner siempre nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Corramos con paciencia, mis queridos hermanos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermano. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando venga la prueba, mi hermano, a veces Dios, mi hermano, tiene que probar a sus hijos. A veces Dios nos prueba, mi hermano, con una enfermedad. Dios nos prueba a veces, mi hermano, con el hambre. Dios nos prueba a veces muchas veces con la necesidad que a veces nosotros necesitamos, mi hermano. Dios lo prueba, Dios prueba a sus hijos y a sus hijas. Eso tenga siempre presente, mis queridos hermanos que me escuchan. En el camino del Señor, hermano, nosotros somos probados por parte del Señor. Somos probados por parte del Señor. Cuando viene la prueba, mi hermano, cuando viene la prueba, ahí es donde usted tiene que permanecer en la obra del Señor, hermano. Hay que permanecer en la obra del Señor. Porque si usted, mi hermano, si usted no pasa la prueba que Dios le pone a usted, hermano, usted pierde la bendición de parte del Señor, porque Dios, mi hermano, quiere bendecirlo a usted. Y para bendecirlo, Dios cuando nos quiere bendecir a nosotros, viene la prueba. Viene la prueba, Dios nos prueba a nosotros. Si realmente estamos capacitados en recibir esa bendición de parte del Señor. Entonces Dios tiene que probar a sus hijos y a sus hijas. Entonces viene el tentador donde usted para tentarlo, a ver si usted realmente ama a Dios
o ama las cosas materiales de este mundo. ¿Ah? Pero como usted ama a Dios, mi hermano, por más que venga la prueba, usted va a pasar la prueba. Cuando usted pasa ya la prueba, hermano, puesta por el Señor, pues, entonces, hermano, usted va a recibir la bendición de Dios que realmente usted le ha pedido al Señor Dios Todopoderoso, mi hermano. Entonces viene la bendición en abundancia, mi hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Eso ha sido todo el siempre, hermano, de generación tras generación. De los tiempos de Adán, Dios siempre ha probado a sus hijos y a sus hijas, mi hermano. Y las pruebas que más antes habían eran bien duras, mi hermano. Que nosotros no hubiéramos pasado esa prueba que pasaron los grandes hombres de Dios, los profetas del Señor, mi hermano. Ellos sí fueron probados por medio del fuego, mi hermano. Nosotros con esa prueba que nos ponga el Señor, de una negamos al Señor, mi hermano. De una le negamos al Señor. Porque no estamos capacitados, no estamos realmente llenos del poder del Señor. En cambio, los grandes hombres de Dios, los profetas que hablan las Escrituras, ellos estaban llenos del poder del Señor. Pero también nosotros podemos llenarnos del poder del Señor para realmente ser valientes y no ser cobardes. Entonces aquí, en estos pasajes bíblicos donde leímos, vamos a compartir en dos partes. En el literal A encontramos el llamamiento de los creyentes a comunión con Cristo. En el literal B, separados del mundo y de la comunión con su Dios. Vean. El literal A dice claramente allí el llamamiento de los creyentes a comunión con Cristo. Entonces, en estos pasajes bíblicos donde leímos, el Señor nos está haciendo el llamamiento a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, que nosotros debemos estar en una comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Ya. Nosotros somos llamados del mundo a la luz admirable. ¿Para qué? Para estar en comunión con el Señor. ¿Y cómo no podemos estar en comunión con Dios cuando nosotros oramos al Señor, hermano? Ahí estamos en comunión cuando leemos las Escrituras o cuando vamos a una congregación a aprender más de las cosas del Señor. Ya. Primero, en primer lugar, encontramos una comunión con la luz. Vea. Entonces, nosotros ahora que somos creyentes, hermano, nosotros nos hemos arrepentido, ahora nosotros tenemos comunión con la luz admirable. ¿Cuál es la luz? Es Cristo Jesús. Él es la luz, nuestro Padre Celestial. En primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 7, nos habla el Espíritu Santo y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, mi querido hermano. Vean. Entonces, nuestra comunión es con quién, con el Padre y con su Hijo. Nuestra comunión también es con quién, con los hermanos en Cristo, mi hermano. Ya, tenemos esa comunión cuando nosotros estamos en luz. Cuando nosotros estamos en luz, vamos a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, vamos a tener nuestra comunión con el Hijo, vamos a tener comunión con los hermanos de la congregación, mi hermano, donde usted asiste, mi hermano. Tenemos comunión con ellos. Entonces, hermano, pero si nosotros andamos en tiniebla, tenemos una tiniebla en nuestro corazón, ya no puede haber esa comunión con nuestro Padre Celestial o con su Hijo o con los hermanos, porque si nosotros vamos a ver a los hermanos, entonces viene ese resentimiento en nuestro corazón, mi hermano. Viene ese resentimiento, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos tiniebla en nuestro corazón, hermano. Entonces, si nosotros estamos en tiniebla, no va a haber esa comunión con los hermanos, no va a haber comunión con el Padre ni con el Hijo, hermano. Entonces nuestra comunión debe de ser, hermano, limpia, pura. Tiene que haber luz en nuestros corazones. Cuando hay luz en nuestros corazones,
Entonces, hermanos, tenemos comunión ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial y con el Hijo Jesucristo, y también tenemos comunión con los hermanos en Cristo Jesús. En segundo lugar, encontramos una comunión de bondad, justicia y verdad, mi hermano. Eso es lo que tiene que tener el creyente, hermano. La bondad, mi hermano, la justicia y la verdad, mi hermano. Decir verdad a cada uno de nosotros que somos creyentes, hermano, que nos congregamos en la misma congregación, hermano, tenemos que decir la verdad. No mintáis los unos a los otros. Ser bondadoso, hermano, con los hermanos, hermano. Y ser justo, hermano, con los hermanos. Si usted presta plata, hermano, a un hermano cristiano, tiene que usted pagarle, mi hermano, lo que usted le debe, hermano. Pague lo que debe, hermano. Porque nosotros como hijos de Dios que somos, no debemos de deberle a nadie ni un solo centavo. Vea lo que dice en Efesios capítulo 5 del 8 al 11. Dice las Escrituras, dice el Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino va bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mis queridos hermanos. Vean. Entonces nosotros ya no podemos practicar las obras de las tinieblas, dice el Señor. Más bien dice el Espíritu Santo que nosotros tenemos que reprenderla, que el Señor te reprenda, Satanás, y te eche fuera de nuestra presencia. Ese es lo que nosotros tenemos que decir, que el Señor te reprenda, Satanás, que el Señor Jesucristo de Nazaret, que escondió a Jerusalén, te reprenda y te eche fuera de nuestra presencia. Entonces nosotros ya somos luz, mi querido hermano. Por eso que yo le decía antes, el diablo puede hablar lo que le dé la gana. Ese diablo charlatán puede hablar, puede andar desacreditando, puede andar calumniando, porque esa es la obra de Satanás. Nosotros no debemos de poner atención a lo que ese diablo perdedor anda hablando por ahí. Allí el que se encargará, mi hermano, de reprenderlo a esa clase de personas, hermano, que son utilizadas por el diablo, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pronto le dará su merecido. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes de esas personas que realmente se han llenado la boca de estar deshonrando, de estar hablando mal del Hijo de Dios, mi hermano. Entonces usted tranquilo en su casa, usted alabe a Dios, alabe el nombre del Señor, que el resto se encarga el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se encarga de qué? De darle su merecido a esas personas que andan desacreditándolo a usted, hablando mal de usted, que anda amenazándolo. El Señor se encargará. ¿Ya? Usted esté tranquilo en su casa, orando a Dios, lea la Biblia, dedíquese a lo suyo. Si usted tiene su negocio, dedíquese a su negocio. Y si usted es predicador, predique la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que siempre confiar en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, encontramos una comunión de humildad noble y sacrificio, hermano. Vea, nosotros, hermano, tenemos que ser humildes ante los ojos del Señor, hacer muchos sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer nosotros? Es levantarnos muy de mañana, orar al Señor Dios Todopoderoso. Ese es el primer sacrificio. El segundo sacrificio, leer las Escrituras. El tercer sacrificio, ayunar de vez en cuando, hermano. Si usted realmente quiere ayunar, puede hacerlo, hermano. Puede ayunar, hermano. Entonces, esos son los sacrificios que nosotros tenemos que hacer. Cantarle al Señor, prepararnos cada día más y más. Lo que a Dios le agrada, los sacrificios. La humildad, mi hermano. Ser humilde ante los ojos del Señor, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2 del 3 al 8 dice las Escrituras, dice el Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Ve, nuestro amado Señor Jesucristo, siendo la forma de Dios mismo, Él no estimó ser igual a Dios. Él, que se dice, Él nunca dijo que Él era Dios, no lo dijo. Siempre dijo que Él era el Hijo de Dios, ya. Pero Él era Dios, Dios en la carne, ahí estaba Dios, Él era Dios. Pero Él dice que tomó forma de siervo, se humilló, vea, ante el Padre celestial, mi hermano. Y fue sacrificado, fue crucificado en la cruz del Calvario por la obediencia al Padre eterno, mi hermano. Vea. Por eso es que nosotros tenemos que ser humildes ante los ojos del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahí encontramos claramente en Filipenses 3:8, donde nos habla el Espíritu Santo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Por amor al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo. Ya. Entonces, ¿por qué? Por seguir al Señor Jesucristo, ¿no? Por seguir al Señor Jesucristo, Pablo perdió todos esos privilegios que tenía en el mundo. Ya. Todo por amor al Señor, por servirle al Señor. Así es que nosotros también debemos de hacer, tener todas nuestras cosas, las cosas que nosotros tenemos, no darle tanta importancia a esas cosas porque son realmente pasajeras. Mas nosotros tenemos que darle importancia a las cosas celestiales, mi hermano. Claro, claro, no descuidarnos de las cosas que nosotros tenemos, sí, no hay que descuidarnos, pero no hay que darle tanta importancia a esas cosas. Más importante es la palabra del Señor. A esto debemos darle más importancia, en aprender más de las cosas del Señor. ¿Para qué? Para estar realmente apto para la partida con el Señor Jesucristo. Porque la venida del Señor Jesucristo se acerca, mi querido hermano que me escucha. El Señor viene por segunda vez. Yo siempre le digo al Señor que se acuerde de mí cuando venga en su reino. Bueno, seguimos. Dice las Escrituras en el versículo 13 al 14, versículo 13, dice el Señor aquí mismo donde leímos, en Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, vea. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que el apóstol Pablo dice que olvidando todas las cosas que él más antes hacía, ahora dice que extendiéndome a lo que está por delante, hermano. Entonces el apóstol Pablo, hermano, estaba poniendo su mirada en las cosas de arriba, en la cual Cristo el Señor nos ofrece a nosotros el reino de los cielos, nos ofrece a nosotros el paraíso. Entonces el apóstol Pablo, mi hermano, la mirada de él era en el Señor Jesucristo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bueno, ¿qué es lo que queda atrás, hermano? Todas las cosas malas que nosotros más antes practicábamos. Dice. Entonces todo eso, dice que el apóstol Pablo dice, dejando todas las cosas atrás, todas las cosas que más antes el apóstol Pablo hacía, estaban quedando ya atrás todas esas cosas. Ahora la meta de Pablo era servirle al Señor
irse con el Señor. Vea. Versículo 14 dice el Espíritu Santo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, hermano. Proseguir la meta, mi hermano, al premio del supremo llamamiento de Dios. Tenemos que seguir la meta. Nuestra meta es entrar en el reino de los cielos. Esa es nuestra meta. Irnos con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Estar con el Señor Jesucristo es nuestra meta. La meta de nosotros es estar con Dios. La meta de nosotros es estar en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, mi hermano. Nuestra meta es recibir el premio de parte del Señor. Nuestra meta es, mi hermano, ser llamado por Dios, mi hermano. Cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor, que el Señor nos llame a nosotros y nos diga, vení bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado ante la fundación del mundo. Entonces ese es el llamamiento que todo cristiano queremos escuchar la voz del Señor cuando nos diga, vení benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Esa es la voz que nosotros queremos escuchar, la voz que todo cristiano quiere escuchar cuando esté delante de la presencia del Señor, mi hermano. Gloria al nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que él dice que proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, hermano. Esa es la meta. Nuestra meta es entrar en el reino de los cielos, donde está nuestro Padre Celestial. Esa es la meta de cada uno de los cristianos que le servimos al Señor. Nuestra meta es entrar en el reino de los cielos. Esa es nuestra meta. En cuarto lugar encontramos una comunión de pureza, mi hermano. Bueno, Dios, mi hermano, nos exige a nosotros, hermano, nos obliga. Dios nos obliga a nosotros, nos exige que nosotros tenemos que estar limpios, puros, sin contaminación, mi hermano. Eso es lo que nos exige el Señor a cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, ¿cómo podemos estar puros? Cuando le pedimos al Señor que nos limpie con su sangre bendita, mi hermano. Ahí vamos a encontrar la pureza. Vamos a estar puros ante los ojos del Señor. Es que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, es la que nos limpia a nosotros de toda contaminación, de todo pecado, hermano. Por eso es que el Señor manda que dice, limpiémonos de toda contaminación, tanto de carne y de espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que limpiar este templo que le pertenece al Señor, hermano. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, le pertenecen al Señor Dios Todopoderoso, mi querido hermano y amigo que me escuchan. Entonces por eso es que nosotros tenemos que limpiarnos con la sangre bendita del Señor Jesucristo. Primera de los Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 dice el Señor Dios Todopoderoso: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Vea, escuche bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas personas que practican estas clases de pecado no pueden entrar en el reino de los cielos. No se engañe, mi amigo y amiga que me escucha. Entonces, si usted practica esta clase de pecado, usted no va a poder entrar en el reino de los cielos, ¿ya? Nosotros hemos sido justificados, hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos arrepentido
de toda esa clase de pecados que habla las Escrituras. Por eso dice aquí las Escrituras, en el 1 Corintios capítulo 6, de 9 al 10, habla clarito el Señor, habla clarito. ¿Quiénes son los que no pueden entrar en el reino de los cielos? Los que practican esta clase de pecado. Vuelvo, le repito, la clase de pecado que practican estas personas son: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son los injustos? Son los incrédulos, mi hermano, los incrédulos que andan haciendo lo malo. Hasta creyentes, mi hermano, hay muchos creyentes que andan haciendo que son injustos con su propio hermano en Cristo. A veces son injustos con su prójimo. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice. Primero, los fornicarios, primer pecado. Segundo pecado, los idólatras. Tercer pecado, los adúlteros. Cuarto pecado, los afeminados. Quinto pecado, los que se echan con varones. Sexto pecado, los ladrones. Séptimo pecado, los ávaros. Octavo, los borrachos. Noveno, los maldicientes. Y en décimo, los estafadores y los estafadores no heredarán el reino de Dios. No pueden entrar esa clase de personas que practican esta clase de pecado. ¿Cuáles son los estafadores, hermano? Los que andan estafando, hermano, por ahí. Muchas veces, hermano, hay personas que les estafan con dinero, hay otros que les estafan con las propiedades, quieren adueñarse de las propiedades de otras personas. Esas son personas estafadoras que andan estafando al prójimo. No pueden entrar al reino de los cielos, mi querido hermano. Señor es clarito en su palabra. No pueden entrar al reino del cielo. Si usted es cristiano, hermano, está estafando a sus hermanos en Cristo, tampoco va a poder entrar en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué manda el Señor? Que nosotros, el Señor nos manda a nosotros que debemos de limpiarnos de toda esa contaminación, hermano, que nosotros nos contaminamos. Segundo Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos, porque nos contaminamos. Esta carne se contamina, nuestro espíritu se contamina. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, debemos de limpiar nuestra carne y nuestro espíritu. Limpiar nuestra carne, nuestro cuerpo, que es nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu, para estar limpio ante la presencia del Señor. ¿Ya? Porque eso nos manda el Señor, limpiémonos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice las Escrituras. Porque si nosotros estamos juntos al lado de una persona que está hablando palabras indecentes, nos vamos a contaminar, hermano. Nos vamos a contaminar. Por eso es que nosotros los cristianos nos alejamos de esa clase de personas cuando están hablando palabras deshonestas, palabras que realmente no edifican. Nosotros tenemos que apartarnos de esa clase de personas porque nos contaminamos. Nos contaminamos y se nos pega esas palabras impuras en nuestra boca. ¿Ya? En primera de Pedro habla también el Señor acerca de la pureza, mi hermano. Primera de Pedro capítulo 1. También habla el Señor ahí de la pureza, que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 hasta el 16. Vea lo que dice el Espíritu Santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Sí vio lo que dice el Espíritu Santo? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. ¿Sí vio lo que dice el Señor?
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ya. Antes, hermano, cuando éramos incrédulos nosotros, ¿qué éramos antes nosotros? Hay que hacer un recordamiento. Usted examínese cómo era antes. ¿Cómo era antes? Usted era un perdido. Era un perdido, mi hermano. Nosotros más antes andábamos también haciendo lo malo, ¿no? Era antes, en el tiempo pasado, eso quedó atrás. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo en esta mañana, dice. Nos enseña a nosotros, en el versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, dice el Señor. Ahí está, a los deseos que antes teníais. El Espíritu Santo nos habla a nosotros que todos esos deseos que más antes teníamos, tenemos que realmente hacer morir todas esas cosas. Ya tener como basura todos esos deseos que más antes teníamos. Ahora el Señor nos manda que tenemos que purificarnos y ser santos como Él es santo. ¿Ah? Eso manda el Señor, ser santo porque yo soy santo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no limpiamos, entonces somos santos ante los ojos de Dios. Somos justificados, somos justos ante los ojos del Señor Dios Todopoderoso, mi querido hermano que me escucha. ¿Ya? Entonces, eso manda el Señor, que nosotros tenemos que estar en una comunión de pureza, limpio ante los ojos del Señor. Limpie su corazón, mi querido hermano, limpie su carne de tanta contaminación que hay en el mundo. Limpie su espíritu con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, mi hermano. Límpiese con la sangre de Jesús. Yo por eso me limpio con la sangre del Señor Jesucristo en esta mañana. Que el Señor Dios Todopoderoso me limpie a mí, mi carne, mi ropa, mi alma, mi espíritu, mi casa. Que todo, mi hermano, todas esas energías negativas sean echadas fuera de este lugar. Que mi casa sea cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios el Todopoderoso limpie mi casa y se lleve toda esa clase de energía negativa que hay aquí en esta casa, que la eche fuera y que venga el Espíritu Santo a morar en esta casa. Aleluya. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Una comunión de amor, mi hermano. Vea, cuando nosotros estamos limpios, estamos puros, tenemos una comunión, estamos llenos de amor, mi querido hermano. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice el Espíritu Santo de Dios, versículo 18, alabado sea el nombre de Dios, hasta el 21. 1 Juan capítulo 4, versículo 18 al 21. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, mi hermano. Vea, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, nosotros amamos a los hermanos en Cristo Jesús. Vea, eso hace cuando nosotros estamos limpios, cuando nosotros estamos puros, cuando nosotros estamos santificados. Amamos aquí a los hermanos, no hay rencor, no hay odio en ninguno de los hermanos, sino que nosotros amamos a los hermanos, amamos a la obra del Señor y amamos a Dios de todo corazón. En el literal B encontramos allí separados del mundo y de la comunión con su Dios, hermano. Nosotros ya somos separados de este mundo, hermano.
ya nosotros ya no le pertenecemos al Satanás. Ahora nosotros le pertenecemos es al Dios Todopoderoso. A Él le pertenecemos nosotros. Por eso los incrédulos, mi hermano, los incrédulos le pertenecen ¿a quién? Al Satanás. Porque ellos son esclavos de Satanás, obedecen al Satanás, mi hermano. ¿Ya? Satanás viene, te habla al oído, te dice, mata, y el incrédulo va y mata, mi hermano. El Satanás viene y te dice al oído, roba, y el incrédulo va y roba, hermano. Entonces, esa es la obra de Satanás, mi hermano. Matar, robar y destruir, mi hermano. ¿Por qué? Porque Satanás le habla al oído a esa persona y le dice, anda, mata, y esa persona va y mata. ¿Por qué? Porque es hijo de Satanás, mi hermano. Entonces los hijos de Satanás obedecen ¿a quién? A su Dios. ¿Cuál es su Dios? Satanás. Ya, los incrédulos tienen su Dios que es Satanás, mi hermano, con D chiquita. Y los creyentes que somos nosotros tenemos a nuestro Dios que es el Dios Todopoderoso, amo y Señor de todas las cosas, hermano. Por eso es que en este mundo hay dos señores, uno el Señor del bien y el otro es el Señor del mal. El Señor del bien, que es el Señor Jesucristo, y el Señor del mal, que es el Satanás, que el Señor lo reprenda. Ya. Entonces, hermano, por eso es que yo le decía antes, en otro video, usted en este mundo no está solo. Usted no está solo en este mundo. Bien pertenece a Satanás o bien pertenece al Señor Jesucristo. Pero solo no está en este mundo, mi querido amigo y amiga que me escucha. Ya. Entonces, esa es la obra de Satanás, mi hermano. Los hijos del diablo obedecen al Satanás. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que obedecer al Señor Dios Todopoderoso, mi hermano. Ya. Por eso es que nosotros no escuchamos la voz de los extraños. No escuchamos la voz del extraño. ¿Cuál es la voz del extraño? Satanás, mi hermano. Esa es la voz del extraño. Entonces nosotros vamos siempre a oír la voz de Dios, mi hermano. La voz del Señor, Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Primero, de las obras de la tiniebla, vea, Dios nos rescató a nosotros de las obras de la tiniebla. Porque nosotros más antes éramos tiniebla, ahora somos luz. En Efesios capítulo 5, versículo 11 al 12 hasta el 18, ahí nos habla el Espíritu Santo. Versículo 11, dice el Señor, y no participéis en la obra infructuosa de la tiniebla, sino más bien reprendedla, dice el Señor. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí vio, mi querido hermano? Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ya, los hijos del diablo, mi hermano, siempre están en lugares secretos planificando, mi hermano, cualquier ataque, hermano, o cualquier robo, o cualquier clase de pecado que ellos estén planificando para poder practicar, mi hermano. El versículo 17 dice el Espíritu Santo, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Mi hermano, Dios nos habla a nosotros que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos cuál es la voluntad del Señor, cuál es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuál es la voluntad de Dios que Él quiere que nosotros hagamos. Mi querido amigo, la voluntad de Dios es que usted se apártase de todo lo malo y haga las cosas buenas. Y predique la palabra, cántela al Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. Apártase de todas cosas malas, mi querido amigo. Apártase de las tinieblas. Versículo 18 dice el Señor, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Mi hermano, ya nosotros ya no podemos andar en la borrachera, sino que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermano.
De eso sí tenemos que nosotros realmente a esforzarnos en ser llenos del poder de Dios, mi hermano. Entonces, los que están en la tiniebla, ellos sí se embriagan, mi hermano, hasta perder el conocimiento. Nosotros, hermanos, ya no. Nosotros debemos de embriagarnos, pero en el Espíritu Santo. Estar ebrio del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Eso sí, mi querido hermano. Gloria al nombre de Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 13, habla del Espíritu Santo de Dios allí. Gloria al nombre de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, mi querido hermano. Dios. Entonces el Señor de los ejércitos nos rescató de los cenagosos y nos trasladó al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Por cuanto nosotros fuimos humildes y le aceptamos al Señor. Bien. Entonces, la humildad es muy importante en el camino del Señor. Entonces, como nosotros fuimos humildes, no fuimos soberbios ni altivos, sino que le abrimos la puerta del corazón al Señor y lo recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, mi querido hermano. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, ahí nos enseña el Espíritu Santo del Señor. También allí acerca de las obras de las tinieblas, mi querido hermano que me escucha. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice el Espíritu Santo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vea, mi querido hermano que me escucha. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, mi querido hermano? Que nosotros debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, porque nosotros somos sacerdotes, real sacerdote, linaje escogido. Vea, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación a los perdidos, que nosotros más antes éramos tinieblas, ahora nosotros somos luz, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Somos luz, ya no somos tinieblas, mi querido hermano que me escucha. Ya las tinieblas se fueron, ahora el que mora en nuestro corazón es la luz de Cristo Jesús, mi querido hermano que me escucha. Eso mora en nosotros, la luz. Ya no mora las tinieblas, mi hermano, en nuestro corazón. Y si usted tiene alguna tiniebla, échela fuera en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. En segundo lugar encontramos de las obras de la carne, mi hermano. Cuando nosotros estábamos en tiniebla, andábamos en los deseos de nuestra carne, mi hermano. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos nuestra pelea, nuestra lucha es con nuestra propia carne. Porque nuestra carne es la que nos condena a nosotros. Vea. Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos habla el Espíritu Santo de Dios allí. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice el Espíritu Santo. Vean, mis queridos hermanos, usted como cristiano que es, debe de examinar su corazón. Si usted está practicando esta clase de pecado,
Ya no es usted, sino es su carne. Es su carne, es la carne. Si usted practica esta clase de pecado, mi querido hermano, es la carne. Usted está en la carne, ya no está en el espíritu, está en la carne. Tiene que limpiarse con la sangre de Cristo Jesús, mi hermano. Ya. Entonces, porque ya nosotros hemos crucificado esta carne. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí está, mi hermano, los deseos de la carne. Si un hermano cristiano está practicando una clase de pecado que habla aquí el Espíritu Santo, usted está ya en la carne, ya no está en el Espíritu, está en la carne. Entonces si usted anda en la carne, no puede agradar a Dios, mi querido hermano que me escucha, no puede agradar a Dios. Porque los designios de la carne son enemistad contra el Señor Dios Todopoderoso, porque los designios de la carne no se sujetan al Señor Dios de Israel. Porque la carne, hermano, busca los deseos de la carne, mas el Espíritu busca la cosa de arriba. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En Efesios también habla el Señor acerca de las obras de la carne. Efesios capítulo 5. Del 3 al 5 dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino ante bien acciones de gracia, dice el Espíritu Santo. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, mi hermano. Vea. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros los santos, los creyentes que somos nosotros, mi querido hermano que me escucha. No puede haber fornicación, mi hermano, en el pueblo de Dios, mi hermano. Si usted, mi hermano, tiene su esposa y no se ha casado, mi hermano, usted vive una vida de fornicación. Hay hermanos, hermano, que practican la fornicación, hermano. También usted, hermano, tiene que limpiarse con la sangre de Cristo Jesús, hermano, arrepentirse de su pecado. Que no se nombre, hermano, entre nosotros los santos esa clase de pecado, mi hermano. Porque nosotros, hermanos, somos nueva criatura, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay que limpiarnos, mi hermano, de todas esas contaminaciones, ¿no?, que muchas veces se nos pegan en nuestro cuerpo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Ahora seguimos adelante. Dice, en tercer lugar, dice, de deseos vanos, mi hermano. Vea. De todos esos deseos vanos, mi hermano, tenemos que limpiarnos. Santiago capítulo 4, versículos 4 a 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dice el Espíritu Santo del Señor, mi hermano? Oh almas adúlteras, nos habla el Señor. Vea, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, mi hermano. Porque si usted, hermano, sigue en este mundo haciendo las cosas que le agradan a este mundo, usted es enemigo de Dios, mi hermano. Porque el Espíritu Santo nos mira celosamente a nosotros, mi hermano. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que siempre estar agarrado en la roca que es Cristo Jesús, mi querido hermano.
Primera de Juan 2:7 nos habla el Espíritu Santo de Dios allí. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, dice el apóstol Juan. En el versículo 17 habla el Espíritu Santo. Y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mi querido hermano que me escucha. El mundo y todo su deseo que hay en el mundo, mi hermano, son pasajeros, mi hermano. Pero el que permanece en la obra de Dios permanece para siempre en los caminos del Señor. El que permanece en la obra de Dios tiene la vida eterna, mi querido amigo. El que permanece en la obra de Dios se va con el Señor. El que permanece en la obra de Dios entra en el reino de los cielos. El que permanece en la obra de Dios recibe un cuerpo glorificado de parte del Señor en el día de la resurrección. Vean. Entonces, permanecer en la obra del Señor es un beneficio grande. Hay muchos beneficios de parte del Señor que nos ofrece, mi hermano, si nosotros permanecemos en la obra del Señor. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean. Entonces debemos nosotros de hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre con el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Hagamos un lado todas las cosas, mi hermano, todos nuestros deseos carnales. Tenemos que hacer a un lado todas esas cosas que a nosotros nos condenan. Tenerla como basura, mi hermano, como dijo el apóstol Pablo. Y corramos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Aleluya. En cuarto lugar encontramos de mal carácter. Vea. Nosotros, mi hermano, tenemos que mejorar nuestro carácter. Si nosotros hemos sido groseros, mi hermano, hemos sido muy altaneros, tenemos que nosotros mejorar todo eso, ya ser distintos, ser diferentes. En Romanos 12:2 dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el Espíritu Santo de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda a los Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, ahí nos manda el Señor que nosotros tenemos que mejorar nuestro mal carácter. Segunda a los Corintios, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que mejorar nuestro carácter, apartarnos de todas las cosas que hay en el mundo y servir al Señor de todo corazón para que el Dios Todopoderoso nos reciba a nosotros como hijos e hijas legítimos. Bendito sea el nombre de Dios. Apartarnos de esos viejos amigos. Si esos viejos amigos andan haciendo lo malo todavía, usted apártase de ellos y prosiga la meta del supremo llamamiento
de Dios que es en Cristo Jesús. En primera de Juan, capítulo 5, también nos habla el Señor acerca de nuestro carácter. Primera de Juan, capítulo 5, aleluya. Gloria al nombre de Dios, santo, santo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, del 18 al 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Gloria el nombre del Señor, santo es tu nombre, Jesús de Nazaret. Bueno, el mundo entero está bajo el maligno. El Satanás es el que gobierna este mundo, el diablo, que el Señor lo reprenda. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Satanás, que el Señor te reprenda, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Ya, él no tiene autoridad. Entonces, la Escritura dice claramente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, mi querido. Entonces, nosotros los cristianos que somos, nosotros que hemos nacido de nuevo, no debemos de practicar ya el pecado. Si nosotros hemos nacido de nuevo, dice que el Satanás no nos toca. Ya, el Satanás no nos toca. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por parte de Dios. Cuando nosotros hemos sido engendrados por parte de Dios, el maligno no nos puede tocar. Y el maligno no le toca. Entonces el maligno no nos puede tocar a nosotros porque nosotros hemos sido engendrados por parte del Señor Dios Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el mismo Dios que creó a este Satanás, tiene que sujetarse bajo los pies de Dios, el mismo Satanás. Satanás obedece a Dios. Él no puede hacer nada sin el permiso del Señor Dios Todopoderoso. Por eso es que el Satanás no nos puede tocar a nosotros, porque nosotros hemos sido engendrados de parte del Señor Dios Todopoderoso. ¿Ya? Que el Señor Dios Todopoderoso te reprenda, Satanás, y te eche fuera de mi casa, fuera de mi presencia, fuera de este lugar. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso, mi querido amigo y hermano que me escucha, Él es el que nos cuida a nosotros, mi hermano, del maligno. El maligno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En quinto lugar encontramos de amargura y contención, dice. Vean. Entonces tenemos que limpiarnos, mi hermano, de toda amargura que hay en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Santiago, capítulo 3, del 14 al 16, dice las Escrituras. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vean. Aquí encontramos Santiago capítulo 3 del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Vea lo que dice el Espíritu Santo. Versículo 16, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ah? ¿Sí vio lo que dice el Señor? Entonces tenemos que limpiarnos de toda esa clase de pecado, mi hermano. Limpiarnos de toda esa contaminación. Eso es lo que nos enseña el apóstol Santiago en esta mañana, dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Límpiese de esos celos amargos, hermano, de esa amargura. Ya. Entonces tenemos que nosotros echar fuera todas esas clases de pecados que hay en nuestro corazón, hermano. Para estar limpio, para estar llegando dispuesto, útil para el Señor Dios Todopoderoso. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. En sexto lugar encontramos allí de apariencia y actitud mundana, mi hermano. O sea, tenemos que cambiar, mi hermano. De esa apariencia mundana, tenemos que cambiar nuestra actitud, mi hermano. De esa actitud mundana que más antes nosotros teníamos. Ahora nosotros somos hijos de Dios, mi hermano. Somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Primera Timoteo capítulo 2 del 9 al 10 dice las Escrituras. Dice el Espíritu Santo, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los particidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, dice el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Entonces, toda esa clase de pecado, mi querido hermano que me escucha, tenemos que nosotros mejorar nuestra actitud ante los ojos del Señor. Todas esas actitudes mundanas, mi hermano, tenemos que echar fuera, mi hermano. En 1 Timoteo capítulo 9 al 10, ahí nos enseña, hermano, que todas esas actitudes, toda esa clase de pecado, nosotros tenemos que dejarlo a un lado, porque si nosotros practicamos esa clase de pecado, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Por más que usted diga gloria a Dios, aleluya, por más que usted vaya con una Biblia, si usted practica esa clase de pecado, mi querido hermano, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Nos habla el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 6, dice la Escritura. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, mi hermano. Vea, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6. Ahí está escrito, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Entonces Dios manda que nosotros debemos de humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Dios Todopoderoso, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, mis queridos hermanos que me escuchan. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros oramos, le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados que hemos cometido, por toda nuestra falta que hemos cometido.
Eche fuera de su corazón toda la amargura que tiene en su corazón. Eche fuera el odio que tiene usted contra su hermano. Entonces, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, es muy importante que tú te limpies con la sangre de Jesucristo, porque la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Cuando nosotros estamos limpios, tenemos comunión los unos a los otros y andamos en luz y no andamos en tinieblas. Cuando nosotros andamos en luz, ahí está la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Pero si nuestro corazón está en tiniebla, no puede estar Dios en nuestros corazones, sino que nosotros hemos pasado de un amo a otro amo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero sin embargo, la misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Dios tiene misericordia por sus hijos y sus hijas que le buscan de todo corazón. Cuando nosotros le buscamos al Señor Dios Todopoderoso, entonces encontramos allí el perdón de los pecados. Encontramos nosotros allí la limpieza de parte del Señor, porque Dios nos limpia. Por eso dice el Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos que limpiarnos nuestro cuerpo, limpiar nuestra alma, limpiar todo. Debemos de limpiarnos, mi hermano, con la sangre bendita para estar limpio ante los ojos del Señor, mis queridos amigos que me escuchan. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, nuestra meta es entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que separarnos de este mundo pecaminoso que existe, ¿no? Separarnos de esa clase de amigos que más antes nosotros teníamos. Tenemos que separarnos, hermano. ¿Seguir quién? Seguir siempre, oír la voz de Dios, hermano, que siempre el Señor nos está hablando a través de la palabra, o si no nos habla el Señor a nuestros oídos, nos habla el Señor a través de revelaciones. Pero Dios siempre va a estar hablándonos a nosotros, que somos sus hijos y sus hijas, mi hermano, para que nosotros mejoremos y no nos condenemos con el mundo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, hemos estudiado en esta mañana nuestra separación del mundo, hermano. Ya nosotros somos separados. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos separados. Ya no le pertenecemos a la tiniebla, sino le pertenecemos a la luz admirable que es Cristo el Señor, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo te ama, mi querido amigo que me escucha. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere hacerte una nueva criatura. La sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, es la que nos puede limpiar a nosotros de todo pecado, de toda contaminación. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos que me escuchan, hemos terminado de compartir el pan espiritual con cada uno de ustedes. Hemos hablado en esta mañana acerca de nuestra separación del mundo, esperando que el Espíritu Santo de Dios le haya hablado a usted en su corazón y en el mío también, que esta palabra sea de edificación para nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga a todos los hermanos de todo el mundo, de América del Norte, América del Sur, América Central, Europa, Asia y Medio Oriente. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos de todo el mundo. Y que Dios me bendiga a mí también en esta mañana maravillosa. Que la paz y el amor de Dios esté en cada uno de sus corazones y en su hogar también, y que también la paz y el amor de Dios se derrame en mi corazón y en mi hogar también, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Muchas prosperidades y mucha salud para ustedes y para toda su familia, y muchas prosperidades para mí y mucha salud para mí y para toda mi familia. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted, mi querido hermana y amigo que me escucha, quiere ayudarme con una ofrenda, lo puede hacer, mi hermano, depositando su ofrenda en la cuenta del Banco del Pichincha a nombre de Julio Alviar,
cuenta de ahorro número 466-444-3300. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted quiere ayudarme, lo puede hacer, mi querido hermano y amigo que me escucha. Deje su ofrenda en esa cuenta de ahorro que le di, mi querido hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nos estaremos viendo otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos por este mismo canal, el Facebook, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Conmigo ha sido un gusto haber estado compartiendo la palabra del Señor con usted, mi querido hermano de todo el mundo y mi querido amigo que me está viendo a través del Facebook y a través de YouTube. Muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde a cada uno de ustedes. Conmigo será hasta otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos en este mismo canal, el Facebook. Amén y amén. Chao. Adiós. Gloria a Jesús.